Yerma, por Federico García Lorca. Análisis. Resumen. Yerma es una obra de 1934, una de las 3 tragedias rurales de Federico García Lorca, junto con La casa de Bernarda Alba, en 1936, y Bodas de sangre, en 1931. La querencia de García Lorca por este ambiente rústico de pueblo, bastante estático en usos, costumbres e ideología, coincide con su madurez teatral, tras años y tentativas experimentales de diverso tipo. Yerma aborda el asunto de la infertilidad o carencia de hijos en el seno de una familia rural, presionada por el entorno conservador e inmovilista que exige hijos. Yerma y Juan llevan sobre 2 años casados y los hijos no han venido. Él lo acepta con cierta indiferencia, pues se centra en sus campos, sus ganados y el acrecentamiento de su patrimonio. Yerma, sin embargo, acusa esa ausencia de un modo íntimo y también doloroso. Se lo dice a su marido, que le quita hierro al asunto. Lo comenta con su amiga María, recién embarazada, y ésta le recomienda paciencia y esperanza. Incluso lo desliza ante Víctor, un joven amigo por el que parece que siente cierta inclinación. Cada vez más impaciente, se lo confiesa a una vieja que le insinúa soluciones pseudo-milagrosas. Poco después vive en casa con sus 2 cuñadas, pues así su marido Juan piensa que la puede controlar mejor. En plena noche visita a una vieja milagrera que le receta oraciones y otros ritos para quedar embarazada. Sin embargo, su marido, junto con sus hermanas que le habían espiado, la sorprenden en estos tratos. Tras una fuerte discusión, se vuelven a casa llenos de preocupación y amargura. Las lavanderas chismorrean sobre la falta de niños en el hogar de Yerma y cantan loores a la maternidad. 5 años después de la boda, 3 desde que ocurriera el percance con la milagrera, Juan y Yerma acuden a una romería. Allí, una vieja medio bruja le propone que abandone a su marido y se vaya con su hijo, hombre ardiente. En una suerte de pantomima, un macho y una hembra cantan a la unión de ambos. Juan se junta con su mujer a la entrada del tenderete de la vieja. Yerma, en un ataque de rabia y frustración, mata a su marido. Temas del drama. El tema principal que nos plantea el drama es el deseo y frustración de la maternidad en un entorno social que exige tener hijos y que inexorablemente descalifica a la mujer que no la logra. El marido, sin embargo, solo se muestra preocupado por la honra, palabra que emplea en media docena de ocasiones, y el bienestar material de la pareja. El qué dirán en el pueblo sobre el correcto comportamiento sentimental de la mujer es la única preocupación del marido, además de acrecentar el patrimonio familiar. Juan admite en más de una ocasión que su matrimonio ha sido más o menos arreglado por los padres y que su capacidad de amor es limitada. Yerma desea ser madre a toda costa, pero ¿por qué? Ella misma ofrece varias respuestas, por ejemplo, por la presión social y por su deseo personal de tener y criar hijos como fuente de felicidad. Apartados temáticos. La obra se estructura en 3 actos con 2 cuadros cada uno. Equivale a la disposición clásica de planteamiento o introducción, nudo o desarrollo, y desenlace o resolución de la tensión dramática. En cada uno de los actos se desarrolla uno de los apartados. Personajes. Yerma es una mujer joven, vigorosa, atractiva, impulsiva y apasionada. La enorme frustración que le genera la carencia de hijos
unido a la presión social para que aparezcan junto con la necesidad de mantener una conducta moral regida por la religión y las costumbres, que hace finalmente que pierda el juicio y cometa un parricidio. Juan es el marido de Yerma. Estamos entre un campesino trabajador y un conservador. No es el malo, entre comillas, de la pieza, ni mucho menos. Se atiene a un comportamiento conservador propio de un ambiente rural aislado e inmovilista. Cuida de su mujer y su honra. No se le ve asomo de desprecio por ella, aunque se irrita si piensa que su honra o imagen pública se ve afectada por los intentos de Yerma para quedar embarazada. La vieja milagrera, charlatana, descreída y marginada, vive literalmente del cuento, se aprovecha de la desesperación de los demás para ganarse la vida, de modo errante, con un hijo acompañante, es cínica y un tanto taimada, utiliza las debilidades ajenas para obtener ganancia material. Miguel es un personaje secundario, representa al joven enérgico y bien parecido. Es como una segunda oportunidad que tiene Yerma. Pero aceptarla supondría la ruptura del orden social y eso sería una catástrofe. El joven campesino, coherente consigo mismo, y Yerma, abandonada por el pueblo. Pasamos al comentario estilístico. Esta pieza, como las dos citadas previamente, presenta hallazgos literarios y estéticos de primer orden. A continuación, comprimimos los más importantes. El ritmo dramático es sostenido en crescendo, matizado y dosificado. La intriga está muy bien elaborada y hasta el cuadro final no se puede vislumbrar el desenlace sangriento. El planteamiento de la situación inicial a través de un diálogo en casa entre marido y mujer descubren al espectador un conflicto sordo y destructor en Yerma, atenuado y leve en Juan. Luego, a través de cuadros muy bien desarrollados, nos llega la clara imagen de una mujer que avanza hacia la enajenación aún a su pesar. Sus intentos de buscar una solución dentro o fuera de los usos sociales nos permiten intuir la catástrofe. El tejido literario es delicado y fuerte en cuanto a las anécdotas que tejen una situación tensa y violenta de muy difícil resolución. En fin, la construcción de la tragedia es sólida, fluida y significativa en todo momento. Los elementos simbólicos, como es común en la literatura lorquiana, se repiten: agua clara y corriente, flores coloridas, luz, día, etc. Son elementos que evocan felicidad, alegría, vida y dicha. Oscuridad, ruidos chirriantes, agua estancada, tierra estéril y reseca, etc., nos permiten inmediatamente pensar en el dolor, en la frustración y en la desgracia. El caballo y el cuerno parece aludir a la sexualidad masculina. Más o menos veladamente en la obra planea la pulsión sexual como parte de la vida, vinculada a la maternidad, claro está. La represión de ambas acaba en el desvarío y la muerte, la desgracia mayor. Los elementos poéticos y musicales adquieren especial relevancia en el drama. Canciones de las lavanderas, de los romeros y de las mujeres aportan un valor lírico muy importante, además de hacer avanzar la acción y complementar la significación. Unido al modo de hablar de los personajes, clara y hábilmente poetizado, pero con una naturalidad extrema, tenemos los ingredientes de una obra teatral muy poetizada y delicadamente lírica. Como suele ocurrir en Lorca, los nombres poseen una significación antonomásica. Yerma es la mujer estéril, como el campo seco e improductivo al que se suele aplicar el vocablo de su nombre cuando es un adjetivo calificativo. Además, también encierran cierta significación simbólica: Dolores, vieja, lavandera, Víctor. Algunas de estas técnicas asociadas al tema de la honra recuerdan vivamente los dramas rurales de honor de Lope de Vega,
como por ejemplo en El caballero de Olmedo, Peribáñez y El comendador de Ocaña, etc. Lorca emplea un lenguaje aparentemente coloquial y llano, pero detrás se esconde una gran depuración. El empleo constante de recursos estilísticos, especialmente metáforas, símiles y personificaciones, además de los citados símbolos, embellecen y ennoblecen la expresión de los personajes. De este modo, resultan claros y convincentes en los coloquios. Continuamos con la interpretación. La posición social de la mujer en esta sociedad rural y española de las primeras décadas del siglo XX era muy precaria y de clara inferioridad. Yerma lo expresa claramente en varias ocasiones y lo asume con naturalidad y resignación. No opina ni le gusta algo, simplemente lo acepta, pero con tal de tener hijos. La opinión de los demás así lo exige, la rutina inveterada así lo espera. Las malas lenguas la despedazan si no los tiene y la ven como una persona mutilada, disforme. Lorca no toma partido, se aleja de ese conflicto, atiende artísticamente a los instintos personales y a las consecuencias de su insatisfacción, sin opinar o deslizar artísticamente a los instintos personales y a las consecuencias de su insatisfacción, sin opinar o deslizar su opinión. Seguramente en nuestros días esta obra sería calificada por la opinión políticamente correcta de machista. Pero sería un error apreciarla así porque el dramaturgo plantea y explora situaciones emocionales personales como consecuencias fatales. La presión social de un pueblo agrícola y ganadero, inmovilista en sus costumbres, ritual en sus creencias, hace el resto. La fotografía social completa es un rasgo muy importante en Yerma. Si unimos todos los elementos hábilmente dispuestos aquí y allá, nos encontramos con una sociedad rural, arcaica, machista, inmovilista y conservadora. Las notas negativas pesan más que las positivas. Incluso los personajes perciben con una suerte de fatalismo resignado su modo de vida y su tabla de valores como demasiado estricta y rígida, aunque la asumen. La literatura de la pieza nos permite hacernos una idea cabal y exacta de cómo se vivía en muchos pueblos de España por los años 30 del siglo XX. Agricultura del olivo, pastoreo de ovejas, frutales, agua para el riego con turbos. Con todo, nos parece que Lorca usa estereotipos sobre situaciones y personajes que, de vez en cuando, por lo que conviene ser cautelosos. Valoración. El amor, o mejor, su gradual carencia, o su deformación por la falta de hijos, determina la conducta de Yerma e indirectamente de su marido Juan. La muerte es el correlato de esa ausencia. Parece que se necesitan y que, en circunstancias extremas, el paso de uno a otro es muy corto. En este sentido, esta tragedia aparece ante nosotros como la historia de una obsesión, el deseo de tener hijos, impuesta por la presión social y el deseo ardiente de Yerma de cumplir con su rol en la sociedad. Tras el envoltorio lírico existe una invitación a la reflexión sobre qué tipo de sociedad es esa que induce a sus individuos a situaciones tan terribles y desesperadas como la de Yerma y Juan. Ambos son víctimas, ambos son verdugos, bien que en menor medida de un medio social estrecho y asfixiante. La contemplación de la pieza deja en el espectador un rictus de asombro, disgusto y preocupación. Seguramente es lo que pretendía García Lorca. La pieza resulta cautivadora y asombrosamente sugerente. Un episodio violento rural adquiere trascendencia existencial y universal, afecta, por tanto, a nuestro interior. La lectura y contemplación de la escena provoca una honda reflexión en nosotros y nos apela a nuestro interior más íntimo, como preguntando ¿qué haría yo en una situación semejante? Por otro lado, ¿en qué proporción contribuimos al fracaso de las yermas que hay por el mundo?
Federico García Lorca fue un dramaturgo y poeta español que asistió a la Universidad de Granada, donde se dedicó a estudiar filología y letras. En la universidad, Manuel de Falla le transmitió su amor por lo popular y el folclore. Se le considera el poeta de mayor influencia y popularidad de la literatura española del siglo XX. Sus obras más importantes son Bodas de sangre, Yerma, poeta en Nueva York, La casa de Bernarda Alba y Romancero gitano. Esta obra pertenece al género dramático y al subgénero tragedia. La época literaria a la que pertenece es a la generación del 27 y su forma literaria es prosa. El tipo de lenguaje es sencillo. La estructura se divide en 3 actos, cada acto dividido en 3 cuadros. Las llamadas tragedias rurales son las obras teatrales más conocidas y representadas de Federico García Lorca. Esta popularidad responde muy probablemente a su forma, una mezcla de ingredientes conocidos y nuevos. Así, en ellas Lorca combina ambientación, motivos y temas que gustaban al público de teatro español de la época, con un regreso a ciertos elementos de la tragedia clásica griega. Este regreso moderno a la tragedia griega, una tendencia teatral que se había iniciado a principios del siglo XX, en los años en que Lorca escribe sus tragedias, se había convertido en una verdadera herramienta de renovación teatral utilizada por varios dramaturgos americanos y europeos. Un elemento importante de la tragedia griega es aquello que escapa al control del hombre y de la sociedad en la que vive. Quizá recuerdes, por ejemplo, el mito de Edipo, quien al tratar de huir del trágico destino de los dioses le han predicho, acabará por error abrazando su fortuna, matar a su padre y casarse con su madre. En las tragedias de Lorca, aquello que escapa al control tanto en la sociedad como de los individuos son las fuerzas instintivas del deseo. Otros elementos de la tragedia griega presentes en las tragedias lorquianas son el uso de coros, máscaras y música. Esta obra fue escrita entre 1933 y 1934 y es la segunda de las tragedias rurales lorquianas. Por entonces, y gracias al exitoso estreno en España y Argentina de Bodas de sangre, su primera tragedia rural, el autor se había convertido en un dramaturgo de popularidad internacional. Damos paso al conflicto interno y los símbolos en la Yerma lorquiana. Descrita por su autor como una obra sin argumento, Yerma se centra en el complejo conflicto interno de su protagonista. De hecho, se podría decir que el resto de los personajes están allí para hacer evolucionar este conflicto interno o para mostrarlo desde distintas perspectivas. En el corazón de este dilema están los deseos de ser madre de Yerma y la imposibilidad de tener hijos, al menos con su marido. La fertilidad es la vida. En la obra se relaciona con lo fluido, especialmente con el símbolo del agua, aunque también podemos encontrar referencias a la leche y a la sangre. Así, la protagonista, que desde su mismo nombre parece condenada a la infertilidad, Yerma en español, significa desértica o no habitada. Se refiere a sus ansias de ser madre como sed o sequedad. Otro símbolo importante relacionado con la fertilidad es el de la voz o el canto y el silencio, que a veces se entremezcla con la anterior visión sequedad líquido. Yerma describe la voz de Víctor cuando canta como un chorro de agua al que opone el carácter triste y seco de su esposo. Pero eso no es todo. Yerma también ha interiorizado 2 normas sociales conservadoras que contribuyen a hacer irresoluble su conflicto. La primera de estas normas sociales establece que el honor de los hombres depende de la manera de actuar de la mujer. No solo se desaprueban las relaciones sexuales fuera del matrimonio, sino también cualquier comportamiento que dé lugar a sospechas de infidelidad. La segunda determina que las mujeres solo pueden realizarse a través del matrimonio y la maternidad. Yerma no está dispuesta a engañar a su marido para conseguir el embarazo que anhela. No tener hijos, sin embargo,
deja al personaje sin un auténtico rol en la sociedad. Para peor, sin niños a los que cuidar. Yerma sale sola más de lo socialmente bien visto. Las mujeres deben estarse en su casa, levantando las sospechas del pueblo, que no ve con buenos ojos, por ejemplo, las conversaciones entre la protagonista y el pastor Víctor. En este sentido, es interesante comprobar cómo a lo largo de la obra Yerma es descrita con imágenes que desafían los comportamientos y los límites de su género. En el segundo acto, una de las lavanderas se referirá a Yerma como machorra, es decir, una mujer que parece un hombre. Y la misma Yerma confesará a María en el segundo acto que cuando va a alimentar a los bueyes, una tarea que ninguna mujer hace, sus pasos le suenan a pasos de hombre. En resumen, en este conflicto interno de la protagonista se combinan en mezcla explosiva factores fuera y dentro del control del individuo y la sociedad. A los deseos instintivos de Yerma se suma la presión por ocupar un lugar social a través de la maternidad, y a la imposibilidad biológica de concebir hijos con su marido se añade la condena social a cualquier intento de tenerlos con otro hombre. El paso del tiempo y el aumento del control que Juan y el pueblo ejercen sobre Yerma harán que este conflicto interno se tense progresivamente, hasta estallar de manera trágica. Yerma acabará por matar a su marido y con él desaparecerá también la única posibilidad de tener un hijo.